Estimados alumnos, hoy vamos a continuar con la clase de electrónica básica, ¿sí? En la cual ya habíamos visto algunos conceptos como la tensión, el voltaje o la fuerza electromotriz, fuerza con la cual vimos, o fuerza que se necesita para que un electrón pase de un átomo a otro, produciendo un desequilibrio, ¿sí? Una tensión que todo el tiempo busca equilibrarse. Hoy vamos a ver acerca de cómo podemos nosotros clasificar los materiales de acuerdo a su composición atómica, siempre basándonos en su capa de valencia, que como vimos anteriormente es la última órbita, ¿sí?, que presenta un átomo. Los materiales que podemos encontrar pueden ser conductores, aislantes o semiconductores. Estos tres tipos de material son los que nos van a permitir justamente controlar el movimiento de electrones, no la acumulación, el movimiento, ¿sí?, que se produce, o que mejor dicho es el aprovechable a la hora de hablar de electrónica. En la clase anterior hablamos de carga eléctrica, pero una carga eléctrica de por sí no sirve porque podríamos decir que es la acumulación de electrones, ¿sí?, o de huecos, protones, pero en sí no me genera ninguna, ningún movimiento, ninguna fuerza, o sea, no es algo que yo pueda aprovechar. Los elementos o materiales conductores se caracterizan por tener en su capa de valencia, vamos a ver acá, vamos a robar este dibujito, los conductores en su última capa o capa de valencia tienen menos de 4 electrones. Acá tenemos 1, 2, vamos a equilibrarlo, si son 4, tendría que tener, ya saben, 4 protones. Esto podría ser un conductor porque en su capa de valencia tiene, como pueden apreciar, 2 electrones, ¿sí? Cuanto menos electrones tengan, mejores conductores serán. Si acá tenemos un átomo que tiene un solo electrón, quiere decir que será mejor conductor que el que solo tiene dos. Por ejemplo, si este fuera un átomo de hierro y este de cobre, ambos son conductores. Sin embargo, mejor conductor sería el cobre. ¿Por qué? Si tiene dos electrones y nosotros usamos la lógica, quiere decir que la fuerza de atracción hacia el centro es tal que puede atraer más de un electrón. De lo contrario, en este ejemplo,
quiere decir que el electrón que circula por esta capa de valencia es uno solo, porque la fuerza de atracción hacia el centro no es tan fuerte como la de este átomo. Siendo este el hierro y siendo este el cobre, entonces podríamos decir que el cobre es mejor conductor, pese a que ambos cumplen con la característica de conductores, porque tienen menos de 4 electrones en su órbita o capa de valencia. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tengo otro átomo que también tiene un electrón en su capa de valencia? Vamos a hacer de cuenta acá. Acá se suma una nueva órbita donde hay más electrones. La vez pasada me consultaban en la clase en línea si podían tener más de un electrón en sus órbitas. Y sí, acá está la respuesta de alguna forma. Observen, siendo este el hierro, y este el cobre, sabemos que con solo observar, mejor conductor será el cobre. Por la cuestión de que si pudiéramos observarlo, si no fueran tan pequeños los átomos, veríamos que en su última órbita hay un electrón, lo cual es más fácil de perder. Este electrón se pierde fácilmente porque está distante, tan distante de su núcleo, su centro, que la fuerza de atracción es menor que aquí. Esa fuerza de atracción tiene mucho que ver con lo que más adelante veremos, resistencia o no. Todos los materiales presentan una resistencia. De ahí que, si yo uso el hierro como conductor, al tener más electrones en su capa de valencia, voy a necesitar más fuerza, más tensión para quitarlos, lo que va a generar también más calor. Por eso es que el hierro se calienta demasiado, siendo un conductor. Por otra parte, si como en el ejemplo, acá en la figura, vemos, supongamos que este sea un átomo de oro, no estoy respetando los números atómicos, simplemente es para una cuestión de que puedan entender. Las propiedades de la electrónica. Observen que este átomo, siendo de oro, también tiene un solo electrón, al igual que el cobre, en su capa de valencia. Pero al estar en la 1, 2, 3, cuarta capa y el cobre en la tercera, tiene una distancia hacia su centro mayor, o lo que es lo mismo, es más fácil perder este electrón del átomo de cobre que este electrón del átomo de oro, que este electrón del átomo de cobre, y a su vez que estos electrones del átomo de hierro. Esta facilidad de perder los electrones o no es la que va a determinar la diferencia entre conductores y superconductores. Por eso es que hoy los circuitos integrados suelen ser tan caros, porque justamente utilizan superconductores como el oro para evitar el calentamiento, ¿sí?, que se produce por esa fuerza, ¿sí?, en que se pierden los electrones.
Es normal que la acumulación de electrones provoque calentamiento. En la clase anterior nosotros vimos que esta energía es aprovechada, ¿sí?, para diferentes fines, entre ellos, ¿sí?, la energía mecánica. La energía térmica, por lo tanto, está presente en todos los materiales, en cuanto a que los materiales de por sí ofrecen una resistencia al paso de la corriente, pero ya vamos a ir viendo más adelante, ¿sí?, de qué se trata esto. De momento nos interesa saber que los conductores tienen, ¿sí?, menos de 4 electrones en su capa de valencia. Con lo cual también podríamos decir que no pierden con tanta facilidad sus electrones. Ahora, los aislantes. Los aislantes tienen más de 4 electrones en su capa de valencia. ¿Qué quiere decir? Tienen tantos electrones acá que es muy difícil que los pierdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a equilibrarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con lo cual, los átomos que conforman estos materiales se mantienen siempre equilibrados, ¿sí? No sufren la tensión. ¿Por qué sucede esto? Y porque si en su capa de valencia hay muchos electrones, quiere decir que la fuerza de atracción hacia su centro es tal que es muy difícil que estos electrones se pierdan. Y por otra parte, tenemos los semiconductores. A esto le vamos a dedicar una clase especial. Tienen 4 electrones en su capa de valencia. Los semiconductores son los que terminaron evolucionando el mundo de la electrónica, porque justamente se comportan como conductores y como aislantes de acuerdo a propiedades o cambios en las propiedades, como ser la propiedad química, ¿sí? Vamos a llevar esto a otra parte para hacerlo más claro. Entonces acá podemos ver que tenemos los 3 tipos de materiales que nos van a permitir, entre otras cosas, el aprovechamiento de la electricidad, del movimiento de los electrones, ¿sí? Entonces tenemos conductores, menos de 4 electrones en su capa de valencia. Superconductores, los que tengan un electrón más alejado del núcleo, como el oro, ¿sí? Eh, aislantes, los materiales que tienen más de 4 electrones en su órbita de valencia, están tan atraídos hacia el centro que es difícil que los pierdan. Esto es muy difícil que se consiga.
Y por otra parte, semiconductores que poseen 4 electrones en su capa de valencia y que pueden actuar de acuerdo a circunstancias químicas o físicas, como el calor o algún material, como conductores o aislantes. Tal es el caso de los transistores, circuitos integrados y demás que vamos a ir conociendo, ¿sí?, durante el pequeño curso de introducción a la electrónica. Bien, entonces, podríamos decir que los conductores, ¿sí?, son materiales capaces de conducir electrones a través de ellos, ¿sí? Podríamos hacer una definición tan sencilla como esta porque no requiere de mucho más. Son materiales capaces de conducir electrones